Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Este tema es de vital importancia para mí porque siento que justo en este momento soy la persona indicada para hablar de esto y son las despedidas. Siento que a veces relacionamos mucho las despedidas con las despedidas como de los seres humanos, de las personas, pero muchas veces, a veces, también nos despedimos de proyectos, de un sueño que teníamos y descubrimos que de pronto no era de la idea de algo, del querer forzar que se diera algo y no se dio, de lugares y efectivamente de personas y de mascotas además. Las despedidas definitivamente se pueden enmarcar en diferentes puntos y en cada una de ellas podríamos centrarnos y hablar un montón de cosas, porque hay muchos tipos de despedidas. Hay despedidas que son por obligación, que la vida nos sorprende con ellas, como son la muerte de un ser querido o de una mascota, y que son despedidas que son muy complejas de transitar y que cada persona vive de una manera muy diferente y muy particular y dependiendo del vínculo con esa persona y de todo. Yo no me voy a centrar en ese tipo de despedidas. De hecho, en este momento, en esa parte, no soy la más indicada para hablar del tema, pero me voy a centrar en un tipo de despedidas que tiene que ver más con los proyectos y con esos cambios que hacemos en nuestra vida, que inevitablemente nos lleva a veces a despedirnos de personas. Pero estoy hablando de despedidas definitivas, ¿no? O sea, no de despedidas de nos volvemos a ver muy pronto, no, sino de despedidas que nosotros sabemos que es como cerrar un ciclo, cerrar una etapa. Y les digo que sí soy la más indicada en este momento para hablar de este tipo de despedidas porque me ha pasado desde diferentes aspectos y diferentes situaciones. Este episodio va a ser como muy personal, pero sé que muchos también se van a sentir identificados y espero poderles dejar como un buen mensaje con esto. Cuando uno tiene un sueño, y yo me acuerdo mucho de esto, y hay algo que me ha marcado y me pasó en Bogotá, y fueron dos cosas muy puntuales, Bogotá, Colombia. Una, que me tuve que despedir de la idea de un sentimiento que tenía por alguien. Tenía un sentimiento súper arraigado por una persona. Esa persona no lo sabía, pero yo tampoco se lo decía porque sabía que no iba a ser correspondido. Pero durante mucho tiempo tuve ese sentimiento y le fui leal a ese sentimiento, que eso es horrible porque las personas que son como yo, que no le son leal a una persona o fiel a una persona, sino a lo que sienten, me entenderán que es una cosa con la que uno puede vivir mucho tiempo y por ende se puede demorar más en hacer esa despedida. Yo para cerrar ese ciclo con esa persona tuve que hacer como mucho trabajo mental y era como, uff, es que era tanto, o sea, era tan fuerte el sentimiento y que incluso el saber que iba a ser el cierre era como, se sentía como, uy, como un guayabo, o sea, como una tusa, pero yo ya estaba en una tusa, o sea, porque ya sabía que eso no se podía dar. Aún así, como que uno se apega a ese sentimiento, ¿saben? Y duele transitarlo y duele aún más hacer el cierre, pero es muy importante hacerlo y sobre todo cuando sabemos que eso nos está evitando evolucionar en alguna parte o en algún aspecto de nuestra vida. Cuando sabemos que eso nos está robando energía, porque además nos tiene como la atención puesta todo el tiempo en eso. Y tal vez por eso mismo es tan difícil hacer el cierre, porque como que nos vamos acostumbrando a que hace parte de nosotros tenerlo en nuestra mente. Ese tipo de despedida es dura, es difícil, pero necesaria. ¿Cómo hice yo ese cierre? Bueno, empecé a darme cuenta del daño que me estaba haciendo yo al seguir conservando un sentimiento por alguien que yo ya sabía que eso no se podía. Y empecé mentalmente también a decir, ok, identifico esto que viniste a despertar en mí para mostrarme además, porque hay cosas que llegan a nuestra vida para mostrarnos algo, pero esto lo hablaré en otro episodio, pero esa persona cumplió una misión en mi vida, llegó para mostrarme algo y lo agradecí, hice como un ritual mental y lo empecé a hacer como durante varios días, como que, ok, lo agradezco, agradezco esto, identificaba como las cosas por las que debía agradecer. Y el último día, que incluso yo no decidí cuál día, pero lo sentía en el corazón de ya, voy a soltar con esto. Me imaginé teniendo esa conversación con esa persona y diciéndole como deseo que encuentres la persona que es para ti, deseo verte feliz, que seas muy feliz y deseo lo mismo para mí y no lo merecemos. Y por eso te suelto desde mi mente, o sea, te suelto desde la idea de lo que quise construir contigo, de lo que quería. Y bueno, tuve una conversación y digamos que ese ritual me sirvió para hacer ese cierre y lo sentí en el corazón. Esa digamos que me fue muy difícil transitarla, pero que
cuando lo hice como que sentí esa cosita en el corazón, como que se te encoge y como que es como que se te arruga, pero no fue incluso tan dura como fue despedirme del hecho de querer ser actriz en algún momento de mi vida en Bogotá. Y aquí les vengo a dar el otro ejemplo de despedida. Por eso les dije que este episodio iba a ser muy personal porque casi todos los ejemplos yo se los puedo dar desde mi experiencia, pero que espero que ustedes identifiquen esas cosas que necesitan despedirse y que les cuesta, pero que en realidad saben que deben hacerlo. Como les digo, yo me despido de la actuación porque yo me fui para Bogotá con la idea de ser actriz, no sé qué, por cosas de la vida, por autosabotaje, por muchas cosas de las que me siento muy responsable también. Yo no le dediqué el tiempo que tenía que dedicarle a esto, de formarme como actriz, no tuve la valentía de seguirme enfrentando a situaciones de escasez financiera, porque para mí también primaba como poderle ayudar a mi mamá y poderme sostener en otros aspectos. Y le di prioridad al trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo realmente quería hacer. Resulta que yo empecé a insistir mucho, después, o sea, tuve momentos donde sí insistí mucho, pero no se me abrían las puertas, no se me daba. Tuve que pasar por decepciones en donde alguien me dijo, alguien muy reconocido en Colombia, del humor colombiano, me dijo, mira, te tengo esta propuesta, es para que hagamos un montaje teatral, tú harías esta función. Y yo, claro, yo encantada, no sé qué, porque además yo trabajé en uno de los canales de Colombia, hay dos muy famosos, yo trabajé en uno de los dos y digamos que ahí yo conozco a esta persona. No trabajaba yo como actriz, sino desde otra área y por eso pues como que logro tener ese contacto y me hace la propuesta. Pues imagínense que a mí no se me da esa oportunidad, pero él tampoco me dice por qué ni nada, ni me dice no se te da, sino que siempre me decía, no, yo te aviso para los ensayos, no, yo te aviso cada que nos veíamos. Y un día me contratan de público para un show de humor. ¿Cómo les parece que contando con tan mala buena suerte, yo no sé, que el show que dieron era en el que supuestamente yo iba a salir? Y claro, como yo tenía el guión, cuando yo empiezo a ver el show, me doy cuenta en medio del show, pues que esa persona ya había montado su show, ya tenía la persona que estaba haciendo el papel que supuestamente iba a ser yo, y yo estaba de público. Imagínense lo que fue para mí eso, o sea, a mí eso me dolió muchísimo. Yo sentí como, uy, como una cosa en el corazón, literal como si te clavaran como un cuchillo, porque se siente como un dolor físico, y empecé a cuestionarme muchas cosas. Yo había tenido muchos intentos en Bogotá pues de esto y al mismo tiempo tratando como de subsistir, y llegó un día en el que dejo de insistir con esto y tengo una conversación con Dios en mi habitación, porque literal hablo mucho con Dios, pero en mi día a día no soy de ir a iglesias ni nada, aunque sí tuve una época en la que lo hice y luego se los contaré en quién está detrás del podcast. Pero tengo esa conversación y lo siento en el corazón y digo, ok, llegó la hora de decirle adiós a esta idea, por lo menos de seguirlo intentando acá y como que regresar a mi casa, a mi familia, con las manos vacías, entre comillas. ¿Por qué lo digo así? Porque uno siempre se va con la esperanza de que lo va a lograr. Uno no se imagina que va a volver a su casa diciendo, oiga, no, pues no, no, no se me dio. Eso es un guayabo enorme, eso es un dolor enorme, eso es como tú sentir que además de que tienes que atravesar todo ese proceso de fracasé en esto, no se me dio la oportunidad, no pude y tengo que además decir, basta, hasta aquí llegué porque ya me estoy haciendo mucho daño con esto y siento que no voy para ningún lado y renunciar a ese sueño que es una despedida de eso que querías en ese momento con tantas ganas para tener que llegar también a tu casa y enfrentar esa situación, que en mi casa afortunadamente son todo lo contrario, son como que, ay, qué rico tenerte, qué bueno que volviste, sí, por allá tal cosa, pero que igual uno lo siente, o sea, uno siente de alguna manera que también está defraudando a esas personas porque en mi caso también eran como mi motivación para lograrlo. Entonces, hay despedidas que son muy duras de transitar, hay despedidas que necesitamos hacerlas para poder evolucionar en nuestra vida y a las que a veces les damos largas. Hay despedidas también y ahorita estoy viviendo una mano de despedidas que yo digo, oiga, mi vida va a cambiar muy pronto en muchos aspectos porque esto no puede ser normal. Y es que hace poco como que iba a iniciar una amistad con alguien y no se dio y fue muy fácil para mí decir, hasta aquí llegué, no quiero, además porque siento que el punto en el que estoy en mi vida y el haber trabajado tantas cosas como personales y tener tanto autoconocimiento y haber atravesado como tantos momentos donde sin ser pretenciosa, esto lo digo sin pretensiones y sin, pues sin, digamos, alardear de ello, siento que he tenido una evolución espiritual muy grande, me dio las herramientas para identificar cosas y decir, oiga, no más, y no fue duro hacerlo.
Pero hay situaciones en las que sí es más duro. Por ejemplo, ahora, en el punto en el que me encuentro en mi vida, y eso sí es más actual y son cosas que he enfrentado en España y desde España. Fue una despedida también a un proyecto acá que tenía con alguien y que también me dio muy duro y no solamente al proyecto, sino también a esa persona y a la idea de que quería que algo se diera ahí y no se dio. Esa se dio de una manera muy abrupta y también la tuve que atravesar. Y hay una despedida en especial que sé que va a pasar en algún momento si las cosas siguen como siguen, porque uno también empieza a cuidar su salud mental y va identificando que hay relaciones que aunque uno quiere mucho y uno quiere conservar, terminan siendo no tan buenas en el sentido de que la persona de pronto no está segura de esa relación que tiene contigo. Y estoy hablando de una relación netamente de amistad, no estoy hablando de relación de pareja en este caso. Y ahí es donde llega también un punto donde uno dice, uno puede agradecer mucho, uno puede querer mucho a alguien, pero hay que entender que hay relaciones que se transforman y que de repente ya no siguen siendo lo mismo. Que no pasa nada cuando lo que les aleja es, digamos, no sé, la distancia, pero pues igual uno sabe que va conservando el vínculo. A cuando uno sabe que hay procesos que están atravesando que llevan a la confrontación constante y que tú dices, aquí algo anda mal, o sea, aquí algo ya no está tan chévere y ya me pone también en ese paredón de cuestionarme, ¿vale la pena que sigamos o no sigamos en este querer seguir siendo amigas? Porque pareciera que a veces uno está forzando las cosas. Y ahí uno tiene que también aprender a despedirse de esas amistades que en algún momento fueron muy trascendentales, muy importantes, pero que pues ya no van a seguir siendo parte del camino y de la vida y está bien si así tuvo que ser. Y hay despedidas de lugares también, como siento que pronto va a pasar en mi vida y que son muy duras de atravesar y tiene que ver con un ciclo en un lugar y en un espacio. Y ese tipo de despedidas también nos cuestan y nos cuestan porque implican también salirnos de nuestra zona de confort, salirnos de pronto de un lugar que representaba seguridad en algunos aspectos para nosotros, seguridad y estabilidad, pero hay despedidas que son sí o sí supremamente necesarias para seguir con nuestros procesos, para seguir con nuestra vida, para seguir evolucionando. Así que la invitación con este episodio, sin decirte que no te va a doler, porque sí te va a doler un montón y puede que el proceso sea doloroso y sea difícil atravesarlo, es para que no te cierres a las despedidas que tengas que hacer, para que no las evites, más bien confrontarlas y para que atravieses ese sentimiento que a veces esos sentimientos también de dolor y que, mi madre, nos cuestan mucho atravesar, vienen también a revelarnos cosas bonitas y a ponernos en el lugar de la vida en el que tenemos que seguir estando porque la vida está en movimiento constante y conforme se mueve la vida, nosotros también nos vamos transformando. Y en ese transformarnos, a veces hay que decir adiós a cosas, lugares y personas, e incluso proyectos en los que insistíamos, pero que ya no van más. Espero con este episodio ayudarte un poquito como a identificar si estás pasando por una situación a la que le estás dando largas a una despedida de algo, algo que definitivamente ya no te está ayudando o que te está generando peso o que no te está permitiendo evolucionar en tu vida. Ánimo con esa situación, ve analizando la situación, cómo vas a hacer ese proceso, cómo lo vas a atravesar, a hacerte consciente y después cuando te sientas en la capacidad de hacerlo, despídete de eso, suéltalo, porque solo así vamos a poder seguir trascendiendo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo enorme para todos. Gracias por escuchar los episodios, pero sobre todo también gracias por compartirlo con otras personas. Eso me motiva mucho, me motivan mucho los mensajes que me han enviado y me alegra saber que estoy dejando una semillita en cada uno de ustedes. Un abrazo enorme, yo soy Carol Puentes y nos escuchamos el viernes con Quién está detrás del podcast, donde les cuento la historia de mi vida. Hasta la próxima.